Savitya, Miki. Otro tema donde hay mucha simplificación excesiva al tratar de entender la transformación del Imperio Romano tardío hacia la Edad Media es el tema del declive del paganismo y el aumento simultáneo del cristianismo. Constantino, después de ganar la batalla del Puente de los Millones en 312, hizo que el cristianismo fuera la religión dominante del imperio y en 394 el emperador usó el paganismo de Ben para que no mucho después el paganismo terminara, como es el caso con la simplificación excesiva de cómo terminó el Imperio Romano Occidental, donde vimos que en realidad la fecha de 476 después de Cristo es solo una de las fechas posibles para la caída del Imperio Occidental. Vimos que la ciudad de Roma incluso experimentó algún tipo de periodo dorado después de su supuesta caída aquí también. Veremos que muchas afirmaciones simplificadas están circulando por Internet. Pero es un tema mucho más complejo de lo que nos gustaría que fuera, por lo tanto, también es al menos para mí un tema extremadamente interesante. Durante la crisis del siglo III, cuando el Imperio Romano se dividió en tres partes, cuando las invasiones bárbaras amenazaron las fronteras, cuando los nuevos emperadores se proclamaban con regularidad y cuando la guerra civil era una ocurrencia regular más que una excepción, comenzó una tendencia que daría forma al mundo romano durante siglos. Los antiguos dioses griego-romanos que habían sido adorados durante la República Romana y hasta el apogeo del imperio estaban en declive. Se volvió una tendencia a adorar a un solo dios. Los metros, por ejemplo, eran un dios tan popular que había estado en aumento y muy popular especialmente entre el ejército romano. Otro dios que había sido extremadamente popular entre los soldados y donde especialmente el emperador Aurelión intentó establecer a ese dios como el principal dios del imperio fue el dios del sol Invictus Alma, de quien hablamos en el último video. Pero al mismo tiempo otra tarjeta estaba ganando terreno, que se originó en el Medio Oriente, a saber, el cristianismo. Esta joven cultura también adoraba a un dios, pero a diferencia de la mitificación o el invicto del alma. Era diametralmente opuesto al culto de los antiguos dioses mientras que Sol Invictus y la mitología coexistían pacíficamente con los dioses griego-romanos. Esta nueva religión se opondría a ellos ya que tendría una afirmación mística absoluta de ser la única verdadera religión, pero además esta religión no aceptaría la autoridad imperial de Roma y se opondría a todo aquello sobre lo que se fundó el Imperio Romano, se opondría a los derechos más antiguos y sagrados, a las tradiciones más sagradas y, por lo tanto, se opondría al núcleo mismo, a la base misma sobre la que se construyó el Imperio Romano. Por lo tanto, por supuesto, los emperadores romanos y las autoridades romanas en general eran muy sospechosos del cristianismo, lo que a veces llevó a persecuciones de sus seguidores. Aún se debate entre los historiadores qué tan severas fueron estas persecuciones, ya que muchas de las fuentes sobrevivientes son de autores cristianos, como Ovidio o Lactancio, quienes tienden a pintar a los cristianos, por supuesto, de manera más favorable en sus escritos en comparación con los romanos paganos y los emperadores romanos paganos, pero es claro que tuvieron lugar de alguna forma y en cierta medida, aunque probablemente no fueron tan generalizadas y severas como a veces se muestra en la cultura popular o en las exageradas representaciones bíblicas. Sin embargo, estos actos salvajes ciertamente no deben ser excusados y en cierta medida por la persecución. Los cristianos,
la emperatriz romana que probablemente tuvo una parte en esto como Nerón, Decio, Valeriano o Galerio y Euclesiano, lograrían exactamente lo contrario de lo que querían lograr después de que Constantino ganara contra Máximo en la legendaria batalla del Puente de los Millones en 312. El primer emperador surgiría, no solo tolerarían esta religión, pero eso incluso llegaría a ser algún día su favorito sobre el viejo pago. A partir del 326, solo emitiría monedas con el símbolo cristiano Cairo y en su lecho de muerte fue bautizado en el año 337 después de Cristo. Establecería una tendencia que transformaría radicalmente el imperio de formas profundas, ya que un emperador abiertamente favorecía el cristianismo, por ejemplo, favoreciendo a los cristianos para cargos de alto rango. El proceso de cristianización del imperio comenzó y esto significaría el fin para las antiguas religiones. Y como Constantino había abandonado Roma, la ciudad de los antiguos dioses, la ciudad sobre la que se construyó el imperio y trasladó la semilla imperial hacia su nueva Roma, la ciudad de Constantinopla. Ahora tendría una base de poder en el este donde esta nueva religión se liberaría de las ataduras del predominantemente pagano oeste donde el paganismo estaba mucho más profundamente arraigado en la sociedad francesa. El uso constante del segundo hijo de Constantino, quien se convertiría en su sucesor en el 337 después de Cristo, ya había promulgado la primera ley antipagana en los años 350 después de Cristo y el cristianismo demostró ser tan intolerante como, si no más, que los más fervientes seguidores de los antiguos dioses. Por ejemplo, se promulgó una ley en la que la pena de muerte era la consecuencia por asistir a sacrificios rituales paganos de animales o por la adoración de ídolos paganos. Él tenía los viejos templos derribados incluso en Roma misma en el corazón de los viejos dioses. El magnífico templo de Júpiter en la colina del Capitolín fue disparado por primera vez en 1000 años y los adoradores no se les permitió llevar a cabo los antiguos derechos paganos, los templos de una moneta, los templos de Sol Invictus. Todos los templos recibieron disparos. Incluso el altar de la victoria fue removido de la casa del Senado, el antiguo mensajero, el símbolo milenario del Senado, especialmente en la mitad oriental del imperio. Esto llevaría a la destrucción, saqueo y profanación de muchos templos, tumbas y monumentos antiguos. La muerte de una sociedad comienza cuando comienza a volverse contra sí misma, pero luego llegó Flavio Juliana, hijo de un medio hermano de Constantino, y era un hombre noble que vio la oscuridad. Intentando prevenirlo. Lamentablemente, su reinado breve restauró templos antiguos. Fueron reabiertos. Una vez más, uno podía realizar los antiguos derechos en el Capitolio, uno podía entrar al Templo del Sol de Aureliano. Una vez más, el altar de la victoria fue restaurado a la Corea. Uno podía ir al antiguo santuario de Delfos y era como si la luz de la antigüedad brillara una vez más brillantemente. Sin embargo, desafortunadamente este gran emperador quería ser un segundo Alejandro el Grande. Invadió a Persia donde encontró su fin. Haré un video muy detallado sobre Julian porque es una de las emperatrices que más admiro para todos los interesados en la vida de Julian. Puedo recomendar altamente el libro de Cory Dahl titulado Julian, que es una excelente lectura. Enlace en la descripción y asegúrate de suscribirte a este canal. Si no quieres perderte mi video sobre Julian, que podría haber sido Julian el Grande o otros videos sobre muchos temas diferentes especialmente del Imperio Romano tardío,
Gracias de antemano, Miki. Después de 5 años, Julianuses, en mi opinión, demasiado corta lluvia, la muerte del paganismo continuaría mientras que el cristianismo seguiría aumentando. El altar de la victoria fue eliminado nuevamente por el emperador romano occidental Gratian en 382 después de Cristo. Además, este emperador eliminó los privilegios de las vírgenes vestales y CONF. El dinero designado para sacrificios y ceremonias declaró que todos los templos y santuarios paganos debían ser confiscados por el gobierno y sus ingresos se unirían a la propiedad del tesoro imperial. Esta habitación protestó bajo Quintus Aurelius Semacus, pero sin éxito, ya que ya se enfrentaron a la oposición de los centros cristianos dentro de sus propias filas. En otro fascinante giro de ironía, el altar de la victoria, el antiguo símbolo del Senado, fue restaurado nuevamente en la Casa del Senado por un usurpador indígena del trono occidental, que a mi parecer no se habla lo suficiente. Es muy probable que de nuevo uso fue un pagano secreto abiertamente fingiendo ser un cristiano, pero en secreto todavía adorando a los antiguos dioses, comprensiblemente temiendo que si abandonaban a los antiguos dioses, el imperio caería. Pero no solo se restauró el altar de la victoria, sino que también se abrieron de nuevo los templos en 392 después de Cristo. Uno podía volver a entrar en el templo de Júpiter o en el templo de Invictus de Aureliano y adorar al dios o dioses de su elección. Incluso el templo de Venus y Roma fue rededicado y abierto. Este fue el templo más grande de Roma construido por el legendario emperador Adriano hacía más de un cuarto de milenio. Desafortunadamente, sin embargo, su gobierno no fue reconocido por el emperador romano de Oriente hasta ese momento y, por lo tanto, llegó la inevitable confrontación en la batalla del río Frigidus en 394 después de Cristo. A ese momento, Teodosio era un ferviente cristiano y un año antes había abolido los antiguos Juegos Olímpicos. (393 AD) esta noble competencia de la antigüedad que se había celebrado durante 1000 años. Haré un episodio completo solo sobre la batalla del río de las figuras. Como el destino del mundo se decidiría una vez más aquí, como en la batalla de la Puente de los Millones, y esta vez fue la última defensa del paganismo, la última defensa de la antigua religión bajo la bandera del emperador occidental contra el emperador cristiano oriental y su brazo, se puede decir mucho sobre esta batalla. Por ejemplo, como de nuevo Usar y su Magister Minitum casi habrían ganado. Si no fuera por la casualidad de cómo el Igneo y el Arabicast colocaron una estatua de Júpiter en el borde del campo de batalla y cómo aplicaron imágenes de Hércules en las banderas del ejército. Realmente fue el épico enfrentamiento entre los antiguos dioses. Tú eres un dios que no aceptaría ningún otro dios a su lado. Y el paganismo perdió esta batalla, lo que resultaría desastroso para el imperio occidental de muchas maneras, que muchos historiadores modernos a veces todavía no ven. Primero, esto sería la victoria definitiva para el cristianismo, que seguiría destruyendo la antigua sociedad pagana del occidente. Y en este tiempo, todavía había más paganos que cristianos en la mitad occidental del imperio. En segundo lugar, casi todas las legiones del oeste fueron destruidas con consecuencias desastrosas más adelante, ya que el imperio occidental no tendría suficientes fuerzas para defender la frontera del Rin 12 años más tarde, lo que llevaría a grandes masas de tribus germánicas a invadir él. En el mismo año, aquellos usos promulgaron leyes que prohibirían la adoración de los antiguos dioses, incluso en el oeste, y de nuevo,
como en el tiempo de Constantino II, todos los templos fueron ordenados cerrados para que de nuevo pudiéramos ver la triste escena de los antiguos templos, el magnífico templo de Júpiter en el Capitolio, el templo de Venus y Roma, el templo de los extranjeros, el templo de los almas, todos cerrados. En aquel tiempo había cientos de templos en Roma y todos fueron ordenados disparar. Sin embargo, los paganos no dejaron de adorar a los antiguos dioses, muchos todavía resistían y ahora comenzó una práctica que se volvería cada vez más fuerte. Ellos adorarían en secreto los antiguos dioses en santuarios ocultos bajo tierra o en estados más alejados de las ciudades. Ahora entendemos de dónde proviene la palabra pagan, es decir, de la palabra paganus misma, derivada de pagos, que significa del campo o fuera de una ciudad, para que los paganos realicen cada vez más sus prácticas en criptos ocultos subterráneos. Así, se crearía un término para estos últimos paganos de Roma. Los llamados paganos cripto, y aún así la vieja fe no se daría por vencida y aún así la población del Imperio Occidental era pagana según algunas estimaciones modernas de los eruditos alrededor del año 400. Por lo tanto, los emperadores posteriores seguirían prohibiendo el paganismo. Arcadio y Honorio, los hijos de Tudorio, continuarían aboliendo los derechos de pago, especialmente prohibiendo a cualquiera ir a un santuario o templo pagano o celebrar cualquier tipo de sacrificio pagano. En el oeste desde el año 399 después de Cristo hubo de nuevo alguna moderación hacia los paganos, ya que este elico ahora tenía más influencia y era religiosamente tolerante. Esto fue un testimonio de la virtud e integridad de este hombre, quien luego fue traicionado de manera increíblemente malvada y estúpida por Nurios en el año 408 después de Cristo, lo que determinaría el destino de Roma. Sin embargo, el templo todavía permanece cerrado incluso bajo los derechos de Stili Culi Pagan o los sacrificios todavía estaban prohibidos. Sin embargo, la práctica de destruir antiguos monumentos paganos y hermosos santuarios y estatuas de la antigüedad continuarían bajo los primeros padres de la Iglesia cristiana, siempre robando a Hipólito. Hubo disturbios religiosos que resultaron en 60 muertes en la ciudad de Cartago. Estos supuestamente nobles clérigos que a menudo se pintan de una manera demasiado positiva a mi parecer, clamaron para que toda la superstición de los paganos y los paganos fuera aniquilada. Eso es lo que Dios quiere, Dios manda, Dios proclama. Después de la maldad y estupidez asesinato de Genouries, uno de los más grandes y generosos romanos que se haya visto. Él promulgó leyes antipaganas, todas las estatuas y altares en los templos debían ser removidos y todos los edificios de los templos y sus ingresos debían ser apropiados por el gobierno. A partir de entonces, los templos estarían vacíos y desolados por dentro, decayendo lentamente, y ahora comenzaría algo feo, donde intentamos que algo estuviera mal dañado, por ejemplo, en un terremoto. No se reconstruiría más, pero se usó como material de construcción para nuevas iglesias. Verdaderamente el cristianismo había logrado volver a la gente en contra de los mismos cimientos sobre los cuales Roma fue construida. Y si una sociedad pierde sus viejos valores, todas sus creencias, es el viejo marcial vigor, luego cae. Más leyes draconianas fueron promulgadas por Honorio que castigarían a los jueces y funcionarios que no hicieran cumplir las leyes contra los paganos, pero aún ahora muchos paganos aún persisten.
Ange resistió y aparentemente quedaron muchos paganos cuando Honorio fue forzado a revocar la ley después de que uno de sus mejores oficiales, que era pagano, renunciara en protesta. Después del saqueo de Roma en el 410 después de Cristo, muchos cristianos incluso volvieron al paganismo porque muchos paganos de ese tiempo culparon al cristianismo por el saqueo. Lo vieron como un castigo por renunciar a los antiguos dioses. Esto a su vez causó honorios hasta que aquellos usaron el segundo para promulgar aún más la disminución antipagana en el 416 después de Cristo. Los paganos ya no serían admitidos al servicio imperial ni se les permitiría recibir el rango de administrador o juez. Comprensiblemente, en este momento la mayoría de los paganos no mostrarían su verdadera fe, pero abiertamente fingirían ser cristianos mientras que en secreto adorarían a los antiguos dioses en escondites secretos. Dos puertas usan la segunda promulgada más disminución haciendo ilegal convertirse al paganismo y en 435 la pena de muerte fue introducida para cualquiera que realizara derechos y sacrificios paganos. Uno pensaría que hasta ahora la antigua llama del paganismo había sido verdaderamente extinguida, pero estamos bastante sorprendidos de ver que después de la muerte de Teodosio II, su sucesor Marco V tendría que volver a promulgar medidas draconianas contra la antigua fe, confiscando todos los bienes de los paganos. Y por supuesto eso no fue suficiente, así que la pena de muerte fue puesta en primer lugar. Aún el paganismo, especialmente en el oeste, no estaba extinguido. Fundamentalmente, el paganismo estaba entrelazado con el Imperio Romano Occidental, ya que fue aquí donde se creó el imperio y fue la antigua religión sobre la que se construyó este imperio. Ahora presenciaríamos algo verdaderamente asombroso: Marquelinos, un general del occidente. El imperio romano aún era pagano. Sí, el mismo amigo general de Flavius Aetius, partidario de Majoriano, enemigo de Ricimir, este mismo Marquelinos era pagano. Se cree que después de la deposición de Armitus algunos nobles romanos querían colocar a Marquelinos en el trono para restaurar el paganismo. Luego tuvimos los dos breves interludios por parte del emperador Majoriano, quien a pesar de haber sido cristiano fue muy tolerante con la antigua fe e incluso ordenó la protección de los antiguos templos paganos, un testimonio del gran carácter de este noble y heroico emperador y la razón más para admirarlo. Y ahora pensaríamos que el paganismo había terminado con la muerte de Marquelinos, enterrando con él las últimas esperanzas de una revolución. Sin embargo, en otro extraño giro del destino, un emperador llegaría al poder que sería verdaderamente el último emperador pagano del Imperio Romano Occidental, por supuesto, fingiendo ser cristiano, pero secretamente muy probablemente siendo un criptopagano. Según algunas fuentes, su nombre era Antimus y era verdaderamente un emperador notable que yo veo como el último gran emperador del Imperio Romano Occidental. Aún más extraño, era descendiente de Procopio, un usurpador contra el emperador, violencia, y este Procopio era primo de Julián. Sí, el mismo Flavio Juliano, el último emperador pagano abiertamente de Roma de quien hablamos antes, la sangre pagana. Parece que corrió fuerte en esa rama de la familia constantiniana, continúa siendo un buen amigo de su mal uso de un filósofo pagano, afectándonos o siendo de Roma continuamente. Mientras tanto, residía en Roma como la antigua emperatriz y como los antiguos emperadores paganos. Residió en el Palacio de los Césares para que Roma fuera una vez más la capital del Imperio Occidental y la semilla imperial desde 467 hasta
170 pero Antimous fue más allá y algunas de sus monedas ordenó que se acuñaran con referencia a Hércules. Incluso se rumoreaba que estaba intentando reabrir el templo de Júpiter Optimus Maximus en la capital en la colina. El templo había sido dañado en el saqueo de Roma de 455 después de Cristo y se había quedado vacío y desolado sin techo desde entonces. Sin embargo, Marcelino el general pagano, que era amigo de Antimus y un fuerte partidario de él, fue asesinado poco antes de la intentona de reconquista de África. Fácilmente en 468 por traidores muy probablemente pagados por Ricky Martinus y Marcellinus intentaron recuperar África de los vándalos junto con el Imperio Romano de Oriente, un acto que casi habría tenido éxito. Si no fuera por la total necedad de los basiliscos. El comandante naval del Imperio Romano Oriental que fue engañado por Geiserik y cuya flota fue destruida por barcos de fuego de Vandalf como resultado de algo de lo que hablaremos en un episodio separado. Esto, sin embargo, no fue la caída de Antimus. Ahora Ricimer se sintió lo suficientemente fuerte como para volverse en contra de este último emperador pagano secreto de Roma, este cripto pagano que probablemente vio la oscuridad que venía y quería intentar la revivificación de los antiguos dioses. Esperando que esto evite la próxima caída. Así, Ricimer marchó sobre Roma en 472 después de Cristo, sitió la ciudad que juró proteger, causando muerte y destrucción entre la población de Roma. Después de 6 meses de sitio, la peste se desató y muchos ciudadanos de Roma murieron durante el asedio. Después de una larga lucha que merece su propio video. La ciudad fue saqueada por los bárbaros de Ricimer y Antimus fue asesinado. Así terminó el último intento de revivir el paganismo en el año 472 después de Cristo, mucho más tarde de lo que comúnmente se cree. Tal vez como reacción a estos intentos de revivals paganos en el oeste, fue de nuevo desde el este donde se promulgaron otra ronda de leyes antipaganas tan tarde como 472 por el emperador Leoní. Esta ley impuso penas severas para el dueño de cualquier propiedad que tuviera conocimiento de que se realizaban escritos paganos en su tierra, penas que van desde la confiscación de la propiedad hasta la tortura y la condena al trabajo en minas por toda la vida. Después de que la línea de la emperatriz romana occidental terminara con Julio Nápoles en el año 480 después de Cristo, el último emperador legítimo del occidente, podemos suponer que todavía había criptopaganos que adoraban en secreto a los antiguos dioses en criptas ocultas, santuarios subterráneos o más alejados de las ciudades más grandes en el campo en antiguos templos para Satanás. Pero incluso en el 500 después de Cristo en la ciudad de Roma durante el tiempo de Teodorico, todavía teníamos personas participando en el festival pagano de la tarjeta Luper y todavía teníamos a la gente abriendo el templo de Yamus en el pie de la capital en la colina, como testigo Procopio de Cesarea cuando estaba en Roma en 537 después de Cristo. Hablé de estos eventos en detalle en este video aquí cuando el último. Alma adorada Invictus Metros o Júpiter. No sabemos exactamente, pero podemos asumir que todavía quedarían algunos en el sexto siglo, pero debido al cierre de la antigua Academia Neoplatónica de Atenas por Justiniano después de 529 después de Cristo debido a la destrucción total causada por las guerras góticas y debido a la plaga de Justiniano. Podemos asumir que sus números disminuyeron aún más y que ahora los nuevos reinos bárbaros de Europa se habían consolidado. Llegaron nuevos poderes, pero desde el principio eran reinos cristianos y así el paganismo no tenía lugar allí tan pronto como las antiguas estructuras romanas.
con la caída de las guerras góticas, también cayeron los últimos paganos y probablemente para el principio del siglo VII ya no quedaban muchos para adorar a los antiguos dioses griego-romanos. Sin embargo, aquí hablo específicamente de los dioses griego-romanos o dioses romanos antiguos como Sol Invictus o Mitas y no de dioses nórdicos o germánicos. Como por supuesto, también podíamos encontrar paganos incluso en siglos posteriores. Podemos ver así que la muerte del paganismo fue una muerte lenta y hubo muchos intentos de restaurar la antigua fe y es notable ver cuán profunda y fundamentalmente arraigado estaba el paganismo, especialmente en el oeste, particularmente en los antiguos bastiones paganos de Italia, como Roma, y cuando describimos la lenta muerte del paganismo. Es una lucha de casi 200 años contra el cristianismo. La oscuridad que se avecina de la Edad Media, que esa fe trajo irrevocablemente con ella, un extracto de un poema de Dylan Thomas, tal vez sea un ajuste apropiado para este video. No vaya suavemente a esa buena noche, la vejez debería arder y gritar al final del día, enfurecerse contra el apagarse de la luz. Gracias por ver este video, amigos del Imperio Romano. Y ahora puedes apoyarnos en Patreon. Ver a Christian Pagan, criptopagano, adorador de Sol Invictus de Mitral, incluso de poder o cualquier otro dios. Todos invitados y felices de darles la bienvenida a nuestra comunidad de Patreon con su apoyo. Podremos crear animaciones y dibujos personalizados y aumentar significativamente la calidad de producción de nuestros videos. Curso. También obtendrás muchos beneficios comenzando por tener acceso a nuestro servidor de Discord exclusivo de Patreon para elegir temas para los próximos videos y participar en transmisiones en vivo exclusivas. Ya dije gracias querido amigo Imperial Romani y Benevale.